unos otros que se juntaban con nosotros, algunos más viejos, para pelear. Peleábamos muy bien, no a cachiporrazos como en París, sino que en Marsella había mucha gente armada y había que contestarlos. Y teníamos, es muy curioso esto, teníamos con nosotros los cabileños, que venían, eran todos estibadores del puerto, y venían a la pelea con los ganchos de este tamaño con los cuales sacaban las sacas en el puerto, y era hombre de una eficacia tremenda. Y teníamos los corsos que después constituyeron, por lo menos en Marsella, lo esencial del Partido Popular francés que nació en aquel entonces. Su jefe, Doriot, había sido secretario general del Partido Comunista. Fue a Rusia y entendió. Y cuando volvió, se pasó al nacionalismo y creó un movimiento esencialmente obrero en el cinturón obrero de París. La gran falla de la acción francesa, que había tenido y tenía un doctrinario de primer nivel, pero no tenía un conductor, no tenía un Perón, digamos, ¿no? Ni un Hitler ni un Mussolini. Entonces, la acción se resentía un poco de esta falta de líder fuera de nuestros grupos. Doriot, él, era un hombre popular en la masa obrera que toda formaba parte anteriormente del Frente Popular. Y la dividió y organizó un movimiento que colaboraba con nosotros, por supuesto, íntimamente, en todos los momentos, y entonces ya nos sentimos más fortalecidos hasta el punto que al año el gobierno de Blum cayó, porque los diputados empezaron a tener miedo, no de Blum, sino de nosotros y de Doriot. Yo me acuerdo la primera reunión pública de Doriot en Marsella tuvo lugar en Las Arenas. Marsella es una ciudad de tauromaquia. Y como el Partido Popular francés no estaba organizado todavía, nos pidió a nosotros asegurar el servicio de orden. Lo hicimos bien, ocupamos Las Arenas el día anterior y en la noche vino un grupo de choque comunista que fue recibido como correspondía. Doriot tomó la palabra. Claro, él trataba con un público que un año antes era comunistoide o socialista, que es peor. Y entonces empezó a decir que tenía todavía un gran respeto por la persona de Lenin. Bueno, los nuestros empezaron a agitar, pensando le vamos a romper la reunión. Pero encadenó muy bien, por supuesto, diciendo que la cosa, bla, 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 lo que correspondía decir. Y llegamos así con un gobierno moderado, un gobierno insignificante, una especie de gobierno radical, digamos, incompetente, incapaz, un movimiento donde sus dirigentes hablaban siempre y creían gobernar. Llegamos al año 38, cuando la guerra empezó a ser amenazadora. Hitler ya estaba en el poder desde el año 33. Manejaba allá, dirigía un Estado nacionalista, que había empezado en un primer momento con un gabinete bastante mezclado, pero que él depuró enseguida, y ya el nacionalsocialismo era la inmensa mayoría de los alemanes. Y Hitler tenía su política exterior también. Ahora, el problema, y esta es la clave del asunto, el problema entre Francia y Alemania era Alsacia y Lorena, países germánicos de habla alemana, pero que habían sido incorporados al Reino de Francia por Luis XIV, Alsacia, y por Luis XV, Lorena. Los alsacianos y los lorenos no eran ni son franceses, pero tampoco son alemanes. Vale decir, estos 200 años de historia común
los hizo, en cierta medida, intelectualmente, bastante, los afrancesó bastante. Pero tampoco se sienten franceses como los demás, y son efectivamente diferentes de los demás. En el año 70, después de la guerra franco-prusiana, Alemania retomó estas dos provincias y las incorporó al Reich alemán, con bastante resistencia por parte de la población. En el año 18, después de la Primera Guerra Mundial, Francia a su vez la retomó. E Hitler dijo, en el año 35, esto no es una política de desplazar los postes de la frontera 100 kilómetros cada 50 años. Tenemos que terminar. Y yo renuncié a Alsacia y Lorena como había renunciado un poco antes al Tirol del Sur, incorporado a Italia, porque no quiero problemas con mis vecinos, y hacemos este sacrificio en aras de la unidad europea. Fue así cuando ya Francia había movilizado, que en Múnich hubo una reunión de las principales potencias, inclusive el inglés Chamberlain representaba a Gran Bretaña, donde se arreglaron las cosas. La idea era dejar a Alemania libre en el este para conquistar su espacio vital, que en aquel entonces era fundamental. Ya no, pero en aquel entonces sí. La tecnología no había llegado al nivel actual, ni mucho menos. Esto fue una explosión de alegría en Francia. Los franceses no querían la guerra, no tanto por cansado, sino porque no veían el porqué de esta guerra, y las minorías dirigentes políticas nuestras, nacionalistas, y especialmente Maurras y el equipo del diario La Acción Francesa, no vacilaban en decir: una guerra con Alemania no tiene justificación del lado francés, porque el único punto de conflicto es Alsacia y Lorena, y las tenemos, estas provincias, no los alemanes. Entonces, ¿para qué vamos a pelear con Alemania? ¿Para qué? Para los judíos. Y los ingleses manejados por los judíos. Y nosotros no tenemos ni interés ni gana de hacer una guerra por los judíos. Es una cosa elemental. Múnich creó un estado de satisfacción en prácticamente toda Francia. Pero el asunto siguió, claro. Y siguió por una razón de política exterior muy mal manejada. En el año 18, los aliados habían creado al este de Alemania una serie de pequeños estados insignificantes. Primero, había impedido la unión de Austria con Alemania, y Austria es un país alemán, Austria propiamente dicha, pero tenía dentro de su imperio una multiplicidad de naciones o de tribus, como quiere, que no eran alemanas y que cada una consiguió, por obra de los aliados, su independencia. Independencia muy relativa, porque, por ejemplo, los serbios que habían estado en el bando aliado agarraron Croacia, que había estado en el bando austríaco, la dominaron y la esclavizaron, y Eslovenia también. Checoslovaquia, en Checoslovaquia había 7 nacionalidades diferentes aglomeradas, es decir, era el imperio austríaco reducido en su territorio, con los problemas inimaginables, inclusive 3 millones de alemanes, de los Sudetes. No, Hitler primero reunificó el imperio alemán, absorbiendo, con el beneplácito de la población, Austria. Y después quiso recuperar a los Sudetes, a los 3 millones de alemanes de Checoslovaquia. Y bueno, y lo hizo. ¿Qué problema había? Checoslovaquia no era nada. Pero más allá estaba Polonia. Los polacos, yo les tengo sumo respeto. Son muy valientes, pero tan irresponsables como valientes. Y Polonia, en el 18, había sido estructurada
cortando a la Alemania del Norte en dos por el famoso corredor de Danzig. Imagínense la Argentina dividida en dos por un corredor chileno de Chile a Bahía Blanca, o por un corredor brasileño a través de la pampa húmeda. Era imposible de aguantar por parte de los alemanes, que para ir a Prusia Oriental tenía que cruzar tierra polaca. Totalmente inaceptable. Además había minoría alemana también en esta zona de Polonia, del corredor. Hitler igual trató de transar con los polacos, de explicarles que tenían que devolver el corredor a Alemania respetando los derechos adquiridos de libre tránsito, de transporte, etcétera, etcétera. Los polacos, viendo que Hitler, o creyendo que Hitler estaba cediendo, se exaltaron. Resultado, bueno, Hitler entró en Polonia para recuperar el corredor. Y Francia había dado a Polonia una garantía, una alianza que la garantizaba. Y Maurras escribía en el 39, justo antes de la guerra, en primer lugar, ¿qué podemos hacer con Polonia? Tenemos un ejército desintegrado, mal armado y peor comandado. Y Polonia está muy lejos, allá, no tenemos ninguna posibilidad. Entonces nos vamos a jugar en una guerra que vamos a perder para no poder defender a los polacos, que además tienen la culpa de la situación en la cual nos encontramos en este momento. La paz, la paz, la paz. Un movimiento nacionalista, pacifista, era una cosa aparentemente extraña, pero perfectamente lógica en este momento, porque, lo repito, Francia no tenía problema alguno con Alemania. Había regímenes diferentes, pero precisamente nosotros estábamos más cerca del régimen nacionalsocialista que del régimen democrático. Y la guerra se desencadenó. Se desencadenó en una forma espantosa. Yo le puedo dar mi experiencia personal. A pesar de que odiaba esta guerra y odiaba la República, no tenía alma de desertor. No soy Willy Brandt, que luchó contra el ejército de su país por sus disensiones con el gobierno hitlerista. Bueno, cuando los míos pelean, yo estoy con los míos, aunque no me dé la gana. Era oficial de reserva de artillería pesada. Equipado mi regimiento con cañones de 155 y 220 largos, tractados. Cuando me movilizaron en el 39 en la ciudad de Nîmes, yo me acuerdo, llegué de la estación, entré en este cuartel que data de Luis XIV, donde estaba la sede, el Estado Mayor del regimiento, y yo vi en el patio, un patio gigantesco y hermoso, chicos harapientos tirados en el sol. Claro, harapientos porque usted sabe que un soldado movilizado pone la peor ropa que tiene porque sabe que no la va a encontrar nunca más. Y me presento al oficial de guardia y digo, pero ¿y estos? Son los movilizados. Y me dice, no tenemos uniformes, no tenemos sábanas y tampoco tenemos cañones. ¿Qué es? Sí, todo esto fue mandado a los rojos a Barcelona durante la guerra civil. Bueno, la vida interna del cuartel se arregló, más o menos, se recibió algunos elementos, pero las armas que recibimos fueron cañones de 75 de infantería tirada por caballos. El regimiento estaba compuesto por mecánicos del puerto de Marsella. Claro, debíamos tener tractores. Algunos no habían visto jamás un caballo salvo en el cine. No sabían lo que era, tenían un miedo espantoso además. El primer fin de semana en que tuvo licencia, había estado de guardia en la noche y a las 6 de la mañana terminaba la guardia, salí para ir a tomar el tren para Marsella. Y en el patio del cuartel yo veo a un soldado
que había agarrado un caballo de los 300